Yo soy Lina Campos, arqueóloga del Museo del Oro, y les doy la bienvenida al museo y de paso a este evento académico que se titula Arqueologías de la esclavitud y el cimarronaje en Colombia, dos historias de reflexión, a propósito de nuestra exposición temporal que terminará el 7 de abril, no sé si ya la han visitado, a bordo de un navío esclavista, la Marie Seraphique, y que tiene por tema la trata esclavista y el comercio triangular visto desde la perspectiva de las compañías francesas y de los navíos que salen desde Nantes. Esta es una exposición que viene del Museo de Historia de Nantes, como ya dije, particularmente del castillo Duques de Bretaña, y con motivo de esta exposición, el Departamento de Divulgación del Museo del Oro ha hecho una oferta, una agenda muy variada sobre se ha reconocido como herencias africanas por distintas poblaciones y comunidades negras, pero también sobre ciertas reflexiones que se han hecho desde distintos puntos de vista, uno de esos desde el arte. Hace 2 semanas, creo, ¿alguno de ustedes vino al conversatorio con Liliana Angulo y Carmenza Vanguero? ¿Sí? Bueno. Y en esta oportunidad, pues pensamos que una línea de evidencia que nos faltaba en toda esta historia, digamos, de la Marie Seraphique, que es muy importante, que ustedes saben, la Marie Seraphique es la reconstrucción de la historia desde las fuentes, documentos escritos, y una línea de evidencia muy importante es la arqueología histórica, de la que nos brinda la arqueología histórica, en particular los tres enfoques: la arqueología del cimarronaje, la arqueología de la esclavitud y la arqueología de la diáspora africana. Y asimismo la antropología, pues, que es nuestra primera carrera pues antes de ser arqueólogos somos antropólogos, para entender cómo la construcción de las identidades y de las memorias y cómo esto tiene implicaciones, digamos, en las políticas contemporáneas. Así que para hoy tendremos 2 casos, uno que es un caso de la región Caribe, que es el trabajo de Caterina Mantilla, que es sobre eso en un contexto de palenques en los Montes de María, en la región del Caribe, y otro que es el caso de Julián Escobar, que es de la región, su investigación se ubica en el suroccidente colombiano, y que es de la producción de sal, o el trabajo de los esclavizados en Tierra Adentro, Cauca, en la producción de sal. Así que les leeré un pequeño perfil de los participantes. Tendremos también a Felipe Gaitán moderando, Johanna Caterina Mantilla. Es magíster en Arqueología de la Universidad de los Andes, fue profesora del Departamento de Antropología de la Universidad del Magdalena entre el 2009 y el 2010. Desde el 2014 se desempeña como doctoranda y asistente de investigación del Departamento de Historia Ibero y Latinoamericana de la Universidad de Colonia, en Alemania. Allí ha dictado cursos sobre historia latinoamericana, con especial énfasis en el cimarronaje y la vida de los esclavizados en las Américas. Su actual proyecto de investigación versa sobre la arqueología del cimarronaje en los Montes de María durante los siglos XVII y XVIII. Julián, que es nuestro otro expositor, Julián Andrés Escobar, es antropólogo de la Universidad del Cauca, con maestría en antropología de la Universidad de los Andes y actualmente candidato a doctor en antropología por la misma universidad. Sus temas de interés incluyen los estudios de patrones de asentamiento, arqueología del paisaje, desarrollo de sociedades complejas y arqueología afroamericana. Además ha trabajado en temas de memoria colectiva, patrimonio cultural e identidad, principalmente con comunidades de Tierra Adentro, Cauca. Y Felipe Gaitán, quien va a ser el moderador, es antropólogo especializado en la arqueología de periodos históricos en la América hispana. Sus investigaciones se han concentrado en los procesos de urbanización y modernización de ciudades como Bogotá, Cartagena de Indias y Panamá la Vieja, y en la materialidad del tráfico negrero en el mundo atlántico durante el siglo XVII. Actualmente se desempeña como investigador y docente asociado al Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y como director general del proyecto arqueológico del Templo de San Ignacio en Bogotá. Así que, Caterina, creo que tú comienzas. Gracias. Buenas tardes, para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes, poder compartir este espacio y de manera particular pues agradecerle al Museo del Oro por
convocarnos, digamos, tanto a Felipe como a Julián, digamos, que también aceptaron participar, a ustedes que han venido, a Natalia y a Lina, pues que han hecho, digamos, todo este ensamblaje posible. Y bueno, pues espero que podamos tener una conversación bien chévere al final de este proceso, pues al final de las presentaciones. Esta es la estructura general de la presentación. Voy a rápidamente darles una ubicación general del área de estudio, un contexto histórico general, ¿cierto? Para que podamos entender, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de palenques en el siglo XVII y siglo XVIII. Me voy a enfocar, de todas maneras, son reflexiones generales, ¿cierto? También pensando en que podamos hilar desde distintos puntos sobre las estrategias de reducción y la movilidad residencial de estos palenques durante el siglo XVII, algunas ideas específicas sobre qué implica vivir en las montañas en este periodo, y voy a cerrar con unos comentarios generales que espero puedan ser abordados de manera más precisa durante el conversatorio. Bueno, entonces, ¿no? Para que nos ubiquemos, pues por supuesto, al norte pues, del país, en los Montes de María, y si ven ese puntito allá, es donde, digamos, los Montes de María pues son enormes, y yo específicamente estoy trabajando en un puntito que es el área del territorio colectivo, de las tierras colectivas de San Basilio de Palenque y La Bonga, que está en las partes bajas de los Montes de María, en la dirección hacia el Canal del Dique. En el año de 1682, Baltasar de la Fuente se desempeñaba como cura vicario del pueblo de indios de Santa Catalina de Turbaco, ubicado a 4 leguas castellanas del puerto de Cartagena de Indias. Este había pasado a ocupar dicho curato al encontrarse vacío a su llegada de España un año antes. En cumplimiento de su misión evangelizadora, de la Fuente debió reconocer el territorio y gentes que le poblaban, y llegando al paso de Reje y sitio de Tetón, corriendo a Tacaloa por la falda de la Sierra de la María y bajando por el río de la Magdalena a Malambito, Sierra del Uruaco, Arroyo de Caimán y Islas Barú, que tienen más de 100 leguas de circunferencia, allí que estaba poblado de diversas gentes que viven por aquellos montes divididos los unos de los otros, sin gobierno político ni eclesiástico, ignorantes de los misterios de nuestra santa fe y doctrina cristiana. Fin de la cita. Ese mundo, cuyas gentes presentaba como obstinadas en sus vicios, tomaba forma entre, abro comillas, las montañas espesas y muy ásperas, llenas de diversas fieras bravas y muchos animales venenosos, con rigurosos calores, lo cual, por tener que andarlos a pie, dificulta la labor evangelizadora. Fin de la cita. Asimismo, la distancia pronunciada entre poblaciones lo obligaba a realizar pausas, abro comillas, con que se padecía la falta de bastimentos usuales entre los españoles, que son diferentes de los que en ellos habían. Fin de la cita. Ante sus ojos, las prácticas y maneras de habitar de aquellos indios de diversos pueblos y provincias, fugitivos de sus poblaciones, indias zambas, negras y mulatas, casadas, mal amistadas, fugitivas de sus maridos o robadas de las distintas poblaciones con los que se fue encontrando, configuraban un mundo que clamaba por la intervención divina como único medio de salvación. En uno de dichos recorridos, durante aquel año de 1682, Baltasar de la Fuente avistó, abro comillas, una población grande que está en dicha Sierra de María y determinado a pasar a ella, si no me lo embarazaran los naturales que me acompañaban, diciéndome eran negros levantados y que si nos veían en aquellos montes nos quitarían las vidas, y más temeroso de la de dichos naturales que de la mía, me retiré a mi pueblo. Fin de la cita. Sin saberlo aún, de la Fuente acababa de encontrarse con el palenque de San Miguel, uno de los varios asentamientos de cimarrones que allí existían desde al menos 3 décadas antes, cuando Pedro Zapata gobernaba la plaza de Cartagena. 2 meses después de dicho avistamiento y con la noticia de que éste andaba en la zona, más de 50 negros, según su relato del dicho palenque, se desplazaron hasta su casa en el pueblo de Turbaco. Se presentaron ante sí diciéndole que lo buscaban para asegurarse de que los conociese. Asimismo, para que les administrase los sacramentos que éstos le pidiesen, haciendo a su vez una última recomendación, abro comillas, me encargaron no volviese a reconocer sus poblaciones, que ellos me buscarían como en efecto ocurrió varias veces. Fin de la cita.
Producto de estos múltiples encuentros y por petición directa de los cimarrones y su capitán, Domingo Criollo, también conocido como Domingo Angola o Domingo Congo, el padre Baltasar de la Fuente comunicaría en diciembre de 1682 al gobernador de Cartagena, don Rafael Capsir y Sanz, la disposición de los cimarrones a darle obediencia a cambio del reconocimiento legal de su libertad. Los años siguientes a estos primeros encuentros entre los cimarrones y el cura Baltasar de la Fuente estuvieron marcados por tensiones políticas y militares con relación al trato hacia los cimarrones. El cambio de gobernador apenas un año después, es decir, en 1683, sumado a algunas refriegas ocurridas a las afueras de la Media Luna entre soldados españoles y cimarrones, conllevaría a que el nuevo gobernador, don Juan de Pando y Estrada, optara por la opción armada para castigar lo que él denominó como la insolencia de los cimarrones asentados en la sierra. 200 hombres de la jurisdicción de San Benito Abad fueron enviados para entrar a los palenques a inicios de 1685. Sin embargo, una falla táctica en dicha operación terminó por llevar al fracaso de tal empresa. El relato de Baltasar de la Fuente, por su parte, permite conocer que tras los varios intentos de entradas militares, Domingo Criollo y otros cimarrones volvieron a buscarlo. Ahora le solicitaban la gestión del reconocimiento de su libertad directamente ante el rey. Así como el 11 de febrero de 1693, es decir, casi 10 años después de esa primera vez, o un poco más de 10 años después de que Baltasar de la Fuente entrara en contacto con los cimarrones de la sierra, Baltasar regresa a Cartagena desde España, trayendo consigo la cédula real, mediante la cual se otorgaba la libertad a los cimarrones de los palenques de la Sierra de la María. Como otros autores han analizado en profundidad, dicha cédula creó un ambiente de zozobra, tanto en la ciudad como en los alrededores, pues se había corrido la voz de que la libertad otorgada por el rey era para todos los fugados y esclavos. Mientras tanto, y pretendiendo dar cumplimiento a la dicha cédula, el nuevo gobernador Martín de Ceballos había encomendado al cura jesuita Francisco Zapata para administrar los sacramentos, reducir a los cimarrones y lograr su empadronamiento. Los expedientes que integran la documentación sobre la pacificación y reducción de los negros fugitivos y fortificados en los palenques de la Sierra de la María permiten hacerse una idea en torno a las percepciones, posturas que tanto curas, hacendados, militares y la corona al otro lado del Atlántico tuvieron y asumieron con relación a estos asentamientos, sus habitantes y la geografía habitada por ellos. En estos relatos emerge la idea de un palenque alejado física y espiritualmente de la fe cristiana, cuyos habitantes son hostiles, es decir, son cimarrones, y en tanto negros, proclives a la tentación del demonio, es decir, la idolatría. Es justamente esta doble condición, la de negro y cimarrón, la que alimentó las diferentes medidas de reducción y sujeción pacíficas y militares emprendidas en contra de los palenques a lo largo del siglo XVII y XVIII. No obstante, en estos mismos relatos se señala la agencia y el poderío político de los cimarrones y sus descendientes. Son ellos los que solicitan, los que buscan a las autoridades, son por supuesto los que huyen al monte, defienden sus palenques y los reconstruyen. Más que una estrategia discursiva al respecto de este segundo aspecto, propongo que el palenque como lugar de habitación en efecto posibilitó la enunciación y actuación de los cimarrones. La fuga per se no auguraba la mejora de las condiciones de vida para el esclavizado, bien fuera por las duras condiciones que el monte imponía o por los castigos a los que se exponían al regresar donde sus dueños. Sin embargo, el surgimiento y consolidación de un palenque ubicaba al cimarrón en una posición diferente para la negociación, el comercio y la toma de decisiones frente a su vida cotidiana. Para el año en el que los cimarrones de la sierra fueron empadronados, es decir, 1693, existían los palenques de Joyanca, Arenal, Duanga, Obongué y el de San Miguel. Por ser este último considerado como el principal de todos ellos, dicho empadronamiento tuvo lugar allí. En él vivía Domingo Criollo, el capitán de todos ellos, y Francisca Angola, probablemente su mujer. Asimismo, Pedro Mina, africano, el capitán de guerra, y su mujer también africana, Teresa Mina. Además de las sementeras, donde probablemente se sembraba frijol, maíz, arroz y yuca, en este palenque los criollos habían adaptado un bohío grande como su iglesia. En el padrón realizado en abril de 1693 se pueden identificar 27 hombres, 19 mujeres, 35 crías,
Bueno, es un listado larguísimo. Los negros, esto es para los negros criollos, los negros de casta, es decir, los africanos que están viviendo en la zona, eran 57 hombres y 9 mujeres con 5 crías. Hijos e hijas de las mujeres, también se incluyó a 5 negros de un barco extranjero, 11 mujeres esclavas huidas de Cartagena, etcétera, para un total de 175 individuos censados en ese momento, o bueno, empadronados en ese momento. Siguiendo la división previamente propuesta por María Cristina Navarrete, este padrón permite observar la siguiente composición étnica, abro comillas. Se puede decir que de la Alta Guinea procedían 4 Iolofos y Branes, entre Iolofos y Branes. De la Baja Guinea, 42, entre Araraes, Minas, Popos, Carabalíes. Y la de Angola, que incluía al Congo, procedían 24, Angolas, Congos y Luangos. De 8 no se pudo identificar su casta o lugar de origen. En consecuencia, se puede afirmar que según el padrón de 1693, dominaban los nacidos en la Baja Guinea. Fin de la cita. Un año después, 1694, estos palenques fueron arrasados militarmente. Sancho Gimeno, gobernador de Cartagena, entró al palenque de San Miguel el 24 de febrero de 1694, donde mantuvo su real por más de 2 meses. Dijo que este constaba de 137 bohíos y estaba rodeado de un monte espeso que le obligó a atacarlo con mucho sigilo. En dicha entrada, Domingo Criollo fue muerto y Francisca, junto con su prole, capturada y llevada a Cartagena. Ahora bien, ¿cómo afecta dicho contexto de entradas militares, huidas, retornos de la gente que habitaba en los diversos palenques, la materialidad que los acompaña? ¿Qué nos dice el paisaje y la cultura material acerca de la vida en esos palenques? ¿Cierto? Aquí pues algunas preguntas que si quieren pues más adelante podemos abordar en profundidad. Las entradas militares activaron tácticas de movilidad residencial y reocupación por parte de los cimarrones. ¿Qué quiere decir movilidad residencial? Quiere decir que los cimarrones vivían en un punto, los atacaban y huían a otro, ¿cierto? Y montaban el palenque en otro, eventualmente volvían a regresar al punto donde estaban inicialmente. Esto configuró una tríada de existencia de los palenques que podría resumirse en 3 momentos específicos: surgimiento, abandono y resurgimiento. Surgir ocurre como producto de la fuga de los africanos y criollos esclavizados. Abandonar como estrategia de defensa y supervivencia ante eventos críticos que ponen en riesgo la vida de quienes ya se encuentran en el palenque. Resurgir aparece como una táctica de ocupación de la tierra que a la larga permite discutir la resistencia como amarre nodal del territorio habitado. Es así como a inicios de 1713 el palenque de San Miguel ya se encuentra nuevamente constituido en la misma área donde había estado antes. Nicolás de Santa Rosa, nieto de Domingo Angola, es quien ahora lo comanda. Casi 60 años después, 1777, los descendientes de aquellos cimarrones suman ya más de 600 personas y continúan habitando en la misma área. El palenque como espacio encarna la creación del mundo, el arraigamiento a la tierra y la creación de una comunidad que, imaginada o no, catapulta las acciones encaminadas al reconocimiento legal de la libertad adquirida por ellos ya por medios fácticos. En ese sentido, la dimensión espacial y paisajística adquiere una relevancia en tanto que emerge como coproductor de ese mundo habitado por los cimarrones. La ubicación actual de asentamientos como San Basilio de Palenque y La Bonga nos indica que su surgimiento, la ubicación inicial, debió ocurrir justamente en un momento en el que este tipo de tensiones estaba vigente. Si extendemos nuestra mirada a otros contextos del cimarronaje en las Américas, aquí tenemos, esto es para el caso del quilombo Los Palmares, en el Brasil, y allí uno de los asentamientos cimarrones del siglo XVIII en Jamaica. Entonces decía,
Si extendemos nuestra mirada hacia otros contextos en las Américas, vamos a encontrar elementos similares que nos señalan la persistencia de un patrón de asentamiento en las partes bajas de las colinas o montañas, pues estas ofrecen protección a los que huyen y en las proximidades a fuentes de agua o zonas cenagosas. De ahí que la geografía de los Montes de María haya sido determinante para la recurrencia del cimarronaje a lo largo del tiempo y la perdurabilidad de un asentamiento como el de San Basilio de Palenque hasta el presente. ¿Cierto? Entonces aquí hay otras características, lo que simplemente me interesa mencionar, estos son sitios del cimarronaje en Jamaica, esto es en el caso, por supuesto de Google Earth, en el caso del área de San Basilio de Palenque, a ver muestro esto, ¿cómo era? Allá, así. San Basilio de Palenque está por acá más o menos, no alcanza a salir pero está más o menos por aquí, entonces si ustedes ven lo que estamos hablando es de, ¿cierto? Aquí, digamos, esto hace parte de los Montes de María, pero ya las partes bajas, ¿cierto? De los montes, las colinas, en las partes bajas. No sé qué tan bien se vea, pero bueno, esto simplemente es para darles una ubicación de algunas de las prospecciones que se realizaron, porque en el marco, digamos, en este vasto, digamos, contexto histórico, contexto, por supuesto, geográfico también. Yo escogí 3 puntos en los cuales realicé prospecciones. No sé si todos están familiarizados con la idea de prospecciones. Bueno, entonces escogí unos puntos e hice, voy a decirlo así, coloquialmente, es mirar si hay, digamos, dónde hay concentraciones de materiales en ciertas zonas o no, para no entrar en clase de arqueología. Entonces yo escogí 3 puntos en esa área que está dentro del territorio colectivo de San Basilio de Palenque, ¿sí? Lo que ustedes ven allá, que ahí está mucho parte del autor de esto que está ahí, son las elevaciones que nos permiten, vamos a ver más adelante rápidamente, que en las áreas más bajas, incluso de este San Basilio de Palenque, el actual San Basilio de Palenque, la concentración de materiales que vamos a tener siempre va a estar ubicada en las partes incluso más bajas, y eso tiene unas explicaciones que puedo entrar en caso tal de que tengan dudas más adelante. Entonces, en esos 3 sitios, aquí les muestro rápidamente uno, este está en el borde del límite de lo que se reconoció como territorio colectivo, es al lado, el territorio termina aquí y aquí está este sitio. Es el sitio de Palenquito, actualmente habitado, y es un sitio muy interesante porque lo reportaron, afortunadamente yo estaba en la zona, y es un sitio que está al borde de la carretera, a la entrada de Palenque. Pasa que en esa zona están sacando arena, ¿cierto? Para construcción. Aquí está el arroyo, a este lado está el arroyo. Y aparece un sitio, entonces se hace el rescate básicamente de ese sitio. No voy a entrar en muchos detalles, pero lo que interesa, digamos, es un sitio, bueno, no solamente ese pedacito, sino toda esta zona, ¿cierto? Toda esta zona está llena, digamos, hay muchas evidencias de tipo contacto y colonial, ¿cierto? Lo interesante es que es digamos, ahí no se identificaron losas industriales, por ejemplo, solamente material, digamos, de tipo colonial. Actualmente, ustedes ven que aquí hay unas casitas, ¿cierto?, que son, digamos, es un poblamiento muy reciente, entonces estamos seguros, este es un sitio colonial, todo lo que está aquí en esta zona. Ese tipo de cerámicas, digamos crespo rojo arenoso, rojo compacto, ¿cierto?, van a aparecer también en Palenque, mayólicas, también van a, digamos, estar. Este es el otro sitio, está a 10 kilómetros de San Basilio de Palenque hacia adentro de los Montes de María, solamente para darles una idea, digamos, este sitio estuvo habitado hasta el 2002, hasta que los habitantes tuvieron que salir por los paramilitares que entraron y les quemaron las casas, entonces quedó abandonado y por cuestiones de conflicto no se podía entrar. Finalmente pudimos entrar, hicimos unas prospecciones allí, se encontró mucho menos material, muy poquito, ¿cierto? Pero encontramos, por ejemplo, fragmentos de Columbia Plain,
fragmentos de vidriado Reiwer, es decir, cerámicas coloniales, crespo rojo arenoso. Y bueno, esto es San Basilio de Palenque, que por supuesto no voy a entrar en detalle por cuestiones del tiempo y demás, pero es simplemente para darles una idea, digamos, de las prospecciones donde se recuperó material, hard paste mayólica, el crespo rojo compacto, el Cartagena rojo compacto, perdón, el crespo rojo arenoso, yo aquí ya ven, inventando un nuevo tipo, crespo rojo arenoso, tenemos en los 3 sitios tenemos crespo rojo arenoso, que quizás para el conversatorio lo podemos ampliar más, ¿cierto? Para no, y lo interesante, o bueno para mí, es que aparece un tipo que no está reportado, yo personalmente pienso, es un tipo de producción local, es decir, tenemos en los 3 sitios una cerámica que se parece mucho a la crespo rojo arenoso, pero probablemente lo que estoy defendiendo es que es de producción local, ¿cierto? A una escala, pues bueno, estos son losas ya posteriores, florar pintado a mano, etcétera, algunas de las formas que encontramos de las reconstrucciones que se hicieron, ¿cierto? Ollas globulares con decoraciones en los bordes ungulares, del crespo rojo arenoso, ¿cierto? Alguna cañuela de pipa, una monedita por allí del siglo XIX muy interesante. Pues yo esto lo pongo así para como ambientación general, después podemos entrar en una discusión más profunda. Esta moneda es del siglo XIX, principios del siglo XIX, acuñada en Venezuela, en las guerras de Páez, en el tiempo independentista, 1814, 1819, en fin, parece que hemos encontrado un sitio es decir, en San Basilio de Palenque en total son un poco más de 5.000 fragmentos, fragmentos, de esos 5.000 fragmentos, 3.000 vienen de un solo punto en San Basilio de Palenque, que probablemente corresponde con un basurero, digamos, a lo largo del tiempo, pero bueno. Entonces, simplemente para mencionar, para terminar aquí, de ese tipo, digamos, de producción local, yo igual lo pongo entre comillas, hicimos un análisis, yo le solicité a la Universidad Externada de Colombia que hiciera un análisis de secciones delgadas de ese tipo, que tentativamente se llamó Colonoware, pero bueno, los que no están familiarizados no hay problema, pero yo lo puse simplemente como una referencia general a un debate que conecta a San Basilio de Palenque y las comunidades negras, digamos la producción de cerámica en comunidades negras, que eso es un tema que estamos atrasadísimos pues en Colombia para empezar a trabajar. Ese nombre probablemente va a cambiar, hicimos un taller con las abuelitas en San Basilio de Palenque, sobre la producción cerámica, como ustedes ven allí, hay unos videos, etcétera, se filmó todo el proceso, está en San Basilio de Palenque, quienes quieran ir a San Basilio de Palenque pueden ver el video allá. No, mentiras. Y bueno, lo que iba a decir es que simplemente esto no tiene un peso estadístico, simplemente sirve como una primera mirada así súper del tipo cerámico. Yo mandé a comparar 2 muestras, varias muestras de 2 sitios, quiero decir, y bueno, nos arrojó, creo que podemos discutirlo más adelante, digamos tenemos, lo que vemos, las 2 muestras que yo mandé a comparar eran de un sitio donde está con cerámica colonial, ¿cierto? Y un sitio de producción de 1970, y estoy segura que es de 1970 por toda la reconstrucción de historia oral. Entonces ahí hicimos unos pozos de sondeo y esas 2 muestras, digamos, entre teoría alejadas en el tiempo, yo las mandé a comparar porque aparecían los mismos tipos y digamos, el resultado de esos tipos se trata exactamente del mismo tipo, la misma técnica, y ahí se abre un camino, digamos, para discutir. No hay nada, no es la última palabra, apenas es una mirada así súper rápida. Entonces ya, para cerrar porque ya llevo como 20 minutos. Entonces,
Este proyecto combina tanto fuentes de diversa índole, es decir, análisis de fuentes escritas, como también elementos del paisaje y de la cultura material proveniente de las prospecciones realizadas. Asimismo, combina dos escalas de análisis, una de tipo regional y otra menor, si se quiere, de carácter local. En la primera dirijo mi mirada hacia las relaciones, conexiones y contactos que los cimarrones mantuvieron con el entorno y otros grupos sociales. Allí aparecen espacios circunvecinos como Turbaco, haciendas, que por supuesto, es decir, es muy dispendioso e imposible abordar la complejidad, digamos, de las conexiones que estos cimarrones tienen pues, para una presentación específica. Las relaciones que esos cimarrones tenían con otros palenques, Cartagena, etc. Estos espacios circunvecinos son los que alimentan la vida en los palenques, lo que de otra manera significa que estos, al menos los de los Montes de María, no estuvieron aislados. Protección no significa lo mismo que aislamiento. La cultura material da cuenta justamente de redes de intercambio y movilidad en las que se insertaron los cimarrones durante la segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII. También nos permite comprender que el contexto de tensión vivido, particularmente durante la segunda mitad del siglo XVII, activó estrategias de ocultamiento y reocupación que a la larga significaron el éxito de la tenencia de la tierra para los cimarrones. En lo local, la cultura material se compone de cerámicas y losas de uso cotidiano, platos, tazones, quizás algunos lebrillos, bacines o bacinillas, ollas para el almacenamiento de líquidos, para cocinar, jarras, entre otros. La evidencia nos señala que San Basilio de Palenque, antiguo Palenque de San Miguel, era un asentamiento estable que producía lo necesario para el sostenimiento de sus habitantes y en donde la producción cerámica local debió ocurrir a una escala de tipo doméstico. En otras palabras, se trataba ya de un asentamiento maduro, lo cual debió jugar a su favor para el agenciamiento y demandas en torno a la libertad de sus habitantes y palenques circunvecinos. Muchas gracias. Buenas tardes. De antemano, muchas gracias a todos por asistir a este conversatorio, especialmente al Banco de la República y al Museo del Oro por organizar este evento. Creo que está en deuda la arqueología colombiana por debatir este tema muy interesante sobre cómo podemos rastrear la materialidad de las comunidades afrodescendientes, especialmente las comunidades afrocolombianas. El trabajo que voy a presentar a continuación son parte de los resultados de una investigación mucho más amplia que adelanté hace unos 4 o 5 años en la comunidad negra de Tierra Adentro, en la cual intenté desde fuentes documentales, memoria colectiva y evidencia arqueológica comprender el proceso de poblamiento de esta comunidad, la cual tiene su origen en un grupo de esclavizados que arribó a la zona de Tierra Adentro hacia la mitad del siglo XVIII a trabajar en la producción de sal por encomienda de la familia Valencia, una familia importante de Popayán. Antes de entrar, quisiera decir que si bien yo conjugué una serie de líneas de evidencia, memoria colectiva, fuentes documentales y evidencia arqueológica, la idea fue poner estas líneas en diálogo y nunca pensé en que una fuera más real que la otra o que tuviera la razón final frente a la historia de esta comunidad. Creo que cada una aporta en cierta manera a reconstruir la historia de esa comunidad, pero que no debemos intentar de que la historia que cuentan las fuentes documentales reemplace esa memoria colectiva que es la que significa y da sentido al pasado para las comunidades del presente. Para ubicarnos un poco, pues, la comunidad negra de Tierra Adentro está localizada al oriente del departamento del Cauca, en las estribaciones de la cordillera central. Es una zona principalmente montañosa, con una variación altitudinal entre los 1.500 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y en la actualidad la población está compuesta por alrededor de 2.000 personas que están organizados bajo la figura de la capitanía. La capitanía es la entidad que los representa a nivel local y regional y es la autoridad dentro de este grupo y recuerda en cierta manera el concepto de capitán que era usado durante el tiempo colonial en las cuadrillas de esclavizados. Esta comunidad se dedica actualmente principalmente al policultivo de café, plátano, yuca y otros productos que usan para la subsistencia diaria y para intercambios comerciales con la demás población de Tierra Adentro. Yo llegué a esta zona, pues soy de Tierra Adentro, para la aclaración, soy de Tierra Adentro, y quise de un momento siempre aportar un poco a la reivindicación política de las comunidades que habitan esta zona.
y en ese contexto la población afrodescendiente que habita la zona de Páez desde hace unos aproximadamente 20 años viene ganando espacios a nivel nacional y regional, ganando visibilidad y convirtiéndose en un referente sobre tradiciones afrodescendientes en Colombia. Más allá de eso, unas particularidades de orden geográfico, económico y culturales hacen interesante esta comunidad. Por un lado, pues rompe ese estereotipo que tenemos sobre las comunidades afrodescendientes. Generalmente las asociamos con comunidades que habitan zonas cálidas, cerca a las costas del Pacífico o el Caribe, o a lo largo del Valle del Cauca o el río Patía, o a lo largo del río Magdalena, pero nunca pensamos, o no es fácil pensar en una comunidad afrodescendiente que habite una tierra, como ellos dicen, tierra fría, y sobre todo en un territorio que históricamente ha sido habitado por un alto número de población indígena, ¿sí? Y que es un referente a nivel nacional como los NASA o los países en estos procesos que adelantan las comunidades indígenas. La segunda particularidad tiene que ver con la parte económica, y es que a diferencia del grueso de su población esclavizada que llegó a la gobernación de Popayán en el siglo XVIII y XVII y antes, no se dedicó a la producción de oro, ni tampoco al trabajo de estancias agrícolas, sino que se dedicó fue a la producción de sal, un elemento que era muy importante en la economía colonial, porque pues de ella era necesaria muchas veces para la cría de ganado, del cual se obtenía la carne para las cuadrillas de esclavizados, además de que la sal también se usaba muchas veces en actividades de minería y como una ración obligatoria en la dieta de los esclavizados. Otro importante ese trabajo relacionado a la sal es que deja una materialidad abundante. Para fabricar la sal, esta comunidad lo que hacía era recolectar agua salada de un pozo y la cocinaba en vasijas de barro. Una vez evaporaba el agua se formaba lo que se llama el pan de sal y tenían que romper la olla, lo cual pues dejaba una materialidad que uno arqueológicamente podía rastrear, además de restos de carbón, de hornillas, cenizas y otras estructuras que arqueológicamente uno puede rastrear más o menos fácilmente. Y la otra característica de esta comunidad, retomando, es que pues, habita un territorio altamente indígena, ¿no? Y lo que encontramos en las fuentes documentales es que esas interacciones culturales habían sido muy intensas. Desde muy temprano del siglo XVII se encuentran, a mediados del siglo XVIII se encuentran evidencias de compadrazgos, matrimonios interétnicos, que hablan de esas relaciones culturales entre indígenas y afrodescendientes, hasta tal punto que a mediados del siglo XIX los líderes del resguardo de Togoima, que está cerca al sitio que yo trabajé, decide otorgarle un territorio a esta comunidad para que se quede ahí y crezca como comunidad. Y pues el otro objetivo era comparar los datos de esta comunidad con lo que se conoce para otras zonas de Colombia, de América y obviamente de África, entender esa relación entre la materialidad que estábamos evidenciando. Pues, cuando uno habla de tradiciones, cuando uno quiere estudiar las tradiciones y la materialidad afroamericana, pues un elemento importante es reconstruir ese contexto histórico de estas poblaciones. Saber cuándo llegaron, de dónde llegaron, a qué grupos étnicos pertenecían, son elementos claves a la hora de uno poder acercarse a esas tradiciones afrodescendientes. También entender, por ejemplo, cómo estaba la cuadrilla de esclavizados organizada, cuántas personas habían, cuáles eran los porcentajes entre hombres y mujeres, cuál era el porcentaje en distintas edades, menores de 15 años, personas adultas. Son elementos importantes para tener o evaluar el crecimiento demográfico de estas cuadrillas de esclavizados y que en última tienen mucha repercusión en la cultura material que vamos a encontrar. Para el caso concreto, la evidencia documental encontró que el arribo de los primeros afrodescendientes a tierra adentro se daría entre 1760 y 1770, época en la que Pedro Agustín Valencia, un señor de cuadrillas muy rico de Popayán, fundador de la Casa de la Moneda, decide administrar la salina del pueblo de Ambostá, ubicada en tierra adentro. Este señor, a diferencia de los administradores anteriores que habían usado mano de obra indígena por medio de la encomienda, decide llevar un grupo de afrodescendientes para el trabajo de la sal. De acuerdo a los datos del profesor Colmenares y otras personas que han trabajado el tema de la llegada y del arribo de población afroafricana a Cartagena, para ese periodo entre 1760 y 1780 la mayoría de cantidad de población esclava que se compraba en Popayán era ladina, es decir, era
esclavizados que habían nacido en el territorio y no tanto población afrodescendiente que llegaba recién de África. Es un dato importante que hay que tener en cuenta. Lo otro también es que para ese mismo periodo, pues, según esas fuentes documentales que realizó el profesor Colmenares y otras, Navarrete, Cristina y otras personas, la segunda mitad del siglo XVIII coincide con el arribo principalmente de gente de la Costa de Oro, del Golfo de Biafra, Golfo de Benín y el área central de África. En las fuentes documentales sabemos que llegan más o menos en esa época, en 1760, 1770, pero no sabemos si hubo nuevas introducciones de nuevos grupos afrodescendientes a tierra adentro. Sin embargo, creemos que hacia el final de la época, hacia el final, o cuando se da el fin de la esclavitud, la abolición, puede haber llegado población afrodescendiente de otros sectores, tal vez del norte del Cauca y algunas haciendas del Huila, porque aparecen registros, a partir de esa fecha aparecen registros de apellidos que no estaban antes en las fuentes documentales. Antes de 1740 casi todos los esclavizados eran nombrados con el apellido Valencia, posterior a eso aparecen apellidos como Carabalí, Lucumí, Lemus, Lozada, etcétera, lo cual pues, es un indicio que de pronto llegó población nueva a ese entable. En cuanto a la estructura de la cuadrilla, pues, el primer dato que hay sobre el número lo encontramos en un documento del Archivo Central del Cauca y dice que habían 8 esclavos estipendiarios, eran las personas que pagaban un impuesto. Uno asume que por cada una de estas personas, generalmente era un hombre adulto, había una mujer y tal vez 1 o 2 infantes. O sea que más o menos alrededor de 60 o 70 personas eran inicialmente las personas que estaban en ese entable. Otro dato que da el profesor Colmenares dice que había en la salina de Ambostá 76 esclavos, 15 de ellos enfermos, un porcentaje muy alto si se compara con las cuadrillas del Pacífico que están dedicadas a la minería de oro. Y finalmente un dato de 1797 dice que en la provincia de Páez, es decir, en tierra adentro, habían cerca de 170 esclavos, donde el porcentaje de mujeres es mucho más alto que el de hombres. Sin embargo, hay que decir que también se reporta que en esa provincia habían otras 2 haciendas, entonces no sabemos si la totalidad de los esclavizados estaban en Ambostá o cuánto pertenecían a las otras haciendas que también se registran para la provincia de Páez. En términos pues, de la cuadrilla de esclavizados, a partir de los libros bautismales y de funciones que se llevaban en el entable, pues se puede reconstruir un poco la estructura de esta cuadrilla y hay datos sobre cómo estaban compuestas las familias de estos grupos. Un dato pues, así interesante es que hay evidencia de que por lo menos durante más de 20 años hubo personas que vivieron constantemente en el entable, es decir, una vez llegaron, mantuvieron por más de 20 años su estancia ahí y lo cual les permitió tener una pareja estable y pues, tener hasta una cantidad de hijos numerosos. Algunas parejas tuvieron hasta 7 y 8 hijos. Esto a veces contrasta con los datos para el Pacífico, donde se asume que por el trabajo en las minas, estas cuadrillas volteaban por distintos frentes de trabajo. De hecho, muchas veces también eran sacadas del Pacífico y llevadas a los entables o a las estancias agrícolas del Valle del Cauca o de la zona de Popayán. Aquí lo que estamos viendo es que esa población parece que fue permanente en la zona y eso pues, habría facilitado ciertas relaciones culturales y sociales que facilitarían el surgimiento de unas prácticas pues, sociales. Bueno, ya entrando en términos de la materialidad que nosotros encontramos asociada a esta población, lo primero que hay que decir es que generalmente los arqueólogos asumimos que la materialidad simplemente son objetos y estructuras, pero olvidamos que el paisaje es un elemento importante a la hora de entender también cómo las comunidades se desarrollan. En este caso, toda la memoria colectiva de esta comunidad, que está muy bien retratada en el trabajo del profesor Axel Rojas, siempre está vinculada al espacio. Entonces, desde el momento, desde cuándo llegaron, a dónde llegaron y todo el tema de la producción de sal está muy bien documentada en la memoria colectiva y siempre asociada a unos puntos muy claves en la geografía, a cerros, a quebradas, a lomas, que permiten contar y mantener esa historia, esa tradición oral. Es el Cerro de los 15 Negros, desde esa tradición oral es el sitio inicial donde llegan los primeros 15 negros de la memoria colectiva, eran 14 parejas y un nonis, es decir, una persona que no sabía si era hombre o mujer, según cuentan los mayores, y que llegaron a este cerro que domina el paisaje en tierra adentro, porque en la parte baja donde estaba el ojo de sal era frecuentado por animales muy bravos, salvajes, y entonces los esclavizados, pues, por seguridad, hicieron sus primeros ranchos en la parte alta de este cerro. Este cerro es visitado y aún es sitio de peregrinaje todos los 3 de mayo, el Día de la Cruz. Ese día los afrodescendientes suben, hacen una serie de cantos, sobre todo pues, católicos, en relación a la cruz, y pues denota esa relación
aún de tierra de origen y de tradición con el cerro. En el paisaje también de tierra adentro, principalmente en la cuenca de la Quebrada del Salado, es muy común encontrar este tipo de canales que cruzan o que vienen desde las partes altas de la montaña hasta las partes bajas de las quebradas y que la gente recuerda como los vaciaderos, es decir, por los sitios donde los esclavizados echaban la leña que luego usarían para cocinar el aguasal y cocinar las vasijas de barro. Parece que, dicen ellos, en las partes altas y a lo largo del canal, cortaban los árboles y lo echaban a rodar por esos vaciaderos hasta que llegaban a las quebradas. Generalmente en todos los puntos donde se encuentran varias quebradas, ellos asumen de que era el sitio de que llaman el picadero. El picadero era donde tomaban ya los árboles y los trozaban de un tamaño manejable para conducirlos río abajo, quebrada abajo, hasta el punto donde está el ojo de sal. Otro elemento común es, o que la gente recuerda mucho, son los sitios donde sacaban la arcilla para fabricar las ollas, no solamente usadas para la producción de sal, sino también para el consumo, pues para las tareas cotidianas, para cocinar y almacenar que ellos necesitaban. Entonces, sectores como Palo Blanco, Potrero del Barro, La Unión, son sitios donde la gente recuerda que sus mayores recogían la arcilla para hacer las vasijas. Las fotos están acompañadas de unos textos que he tomado de extractos del trabajo del profesor Axel Rojas. Si hay tiempo de leerlos, pues. También hay todo un recuento sobre dónde estaban las instalaciones de la salina. La gente recuerda dónde posiblemente estaba el ojo o el pozo donde se almacenaba el agua salada, dónde estaban las hornillas donde se cocinaba el agua salada, dónde estaba la posible casona de la hacienda, dónde estaba el templo doctrinero asociado a ese entable minero. Entonces, y todo esto que les he nombrado recientemente pues están, según ellos, cerca de lo que se llama el barrio del Salado, muy cerca de Belalcázar Páez. Aquí en la imagen, en esta roca, aún flota agua salada y ellos, la mayoría de los afrodescendientes dicen que de ese brote era donde se formaba el pozo que usaban los esclavizados para sacar el agua salada. Esa carretera que se ve ahí, dicen ellos, fue la carretera que taponó el ojo de sal en los años más o menos de 1930-40, cuando construyeron la carretera taparon el ojo de sal. Entonces todo esto relacionado con el entable minero y con la salina. Bueno, ya en términos de la evidencia arqueológica, pues el trabajo partió de esa memoria colectiva, de esas fuentes documentales y seleccionó unos sitios para hacer un reconocimiento arqueológico. Se escogieron 4 sectores: el barrio del Salado, La Unión, Cerro de los 15 Negros y Palo Blanco. El barrio del Salado pues, generalmente está asociado con todo el tema de la producción de sal, con la salina, con los ranchos, con la casa de la hacienda. Como ven, la mayoría se hicieron fue en el sector del Salado y en La Unión, porque eran donde estaban, digamos, pues, la mayoría de los elementos que queríamos nosotros documentar. Posterior a ese trabajo de prospección, se hicieron una serie de excavaciones muy pequeñas en un sector donde se encontraron unas estructuras posiblemente coloniales y se hizo una excavación de una trinchera para poder documentar el tema de la producción de sal en este sector. Bueno, entonces, para poder, en términos de lo que encontramos, casi toda la materialidad que pudiéramos asociar con esta comunidad tiene que ver con la cerámica. Lamentablemente no encontramos mucho material de metal o de hierro, y el material lítico pues difícilmente uno puede asociarlo a una comunidad, no hay forma fácil de establecer o de datar, entonces decidimos concentrarnos en el material cerámico. Y lo que se hizo fue un análisis, principalmente se analizó el material en términos de las formas, de las decoraciones, de la tecnología, de cómo fue hecho esta cerámica, y se comparó con los reportes que hay para tierra adentro para el periodo prehispánico. De esa manera esperábamos nosotros encontrar un material que fuera distinto al material indígena que se reporta en tierra adentro y que uno pudiese asociar con esta comunidad afrodescendiente. Igual también se usó información estratigráfica, es decir, los pozos de sondeo que les mostraba se excavaron por niveles de 20 centímetros. Entonces esperábamos que si este material, o el material que uno pudiera asociar con la comunidad era realmente afrodescendiente, pues fuera más tardío que el material indígena que ha ocupado la zona por lo menos desde los últimos 3000 años en tierra adentro. Entonces no esperábamos ver ese tipo de cosas. Lo que encontramos es que pues, estos son los nombres que están en la columna, la primera columna, son nombres de los tipos cerámicos que están definidos para tierra adentro. Como verán,
la mayor cantidad de material es indígena, o sea, encontramos material de tradición indígena de distintos periodos, pero fue posible diferenciar un material que por sus características morfológicas y tecnológicas no tenía nada que ver con el material indígena, y que por esa posición cronológica, por esa posición en los estratos de los potes de sondeo, asumimos que era tal vez de origen afrodescendiente o por lo menos de producción local, y llamamos el salado 1. Otra cerámica que llamamos burda es una cerámica que por sus características tecnológicas, es decir, por ser muy ordinarios, desgrasantes muy gruesos, por no tener unos acabados finos, asociamos con el tema de la producción de sal. Otro dato interesante es que el tema de cerámicas de tradición europea como mayólicas, vidriados o porcelanas es casi mínimo o ausente, salvo 2 fragmentos, no se encontró nada más de eso, lo cual es un dato interesante que habla mucho de esta comunidad, que ahora podemos discutir, pues, ¿qué dice eso? ¿Qué nos puede decir la ausencia de material europeo en la zona? Este es el material que nosotros asociamos con la población afrodescendiente. Como ustedes ven, se trata de un material que tiene unos acabados muy rústicos, la superficie no ha sido muy bien alisada, se observan los granos del desgrasante, de hecho los bordes muchas veces son mal definidos, son irregulares y realmente se asocian con cuencos hemisféricos de distintos tamaños. Y es característico también de ese tipo de cerámica la pasta. La pasta realmente tiene un núcleo gris o negro que puede ser producto del tipo de arcilla que se estaba utilizando pues como materia prima. También es un material muy duro, muy resistente, tiene una dureza grande. Algunos fragmentos presentaron decoración, son muy escasos los que tienen decoración, pero son unos que nos permiten ir un poco más allá de simplemente documentar el material. El primero pues, son ese tipo de artefactos que tienen unos apliques, unos cordones aplicados con unas impresiones que generalmente están ubicados en sentido vertical o horizontal en la pieza, y que uno puede, no sé, si se arriesga a interpretar una especie de serpientes o reptiles o otro tipo de animal, ¿sí? Hay otro tipo de decoración que también es común y es bordes que han sido reforzados y en los cuales se imprimió las huellas dactilares, o sea, se hizo presión con los dedos y quedaron las marcas. Aquí, sobre todo eso aparece en la cerámica asociada con el tema de la sal, con la producción de sal. Aquí bordes que son, otros bordes que son distintos a los que llamamos anteriormente, son bordes con unas muesquitas, no sé si logran ver aquí, que es distinto, y un fragmento que presenta es el mismo, unas incisiones en forma de cruz. Son algunos de los, son todos los que hemos encontrado hasta el momento los patrones decorativos que hay para esta zona. Y aquí hay los únicos 2 fragmentos que les decía de tradición europea. Entonces, la idea pues, no solamente era identificar un material de origen afrodescendiente o que uno pudiera vincular con esa población, sino ver qué podía decirnos en términos de cómo ha sido el poblamiento de esta comunidad. Entonces, lo que hicieron fue un análisis de distribución de la cerámica, y para el caso de la Unión lo que encontramos fueron 2 concentraciones, ¿sí? Muy bien delimitadas, y en el caso del salado, si bien hay casi en todos los sondeos se encontró este material, hay puntos de concentración que podrían estar correspondiendo con lo que eran los cuartos de los esclavizados o las casas donde estaban asentados inicialmente este grupo de afrodescendientes. En cuanto a la producción de sal, pues como les decía, fue posible dar unas características tecnológicas, diferenciar un material que había sido usado en la sal, para la producción de sal. También se hizo un análisis de estereoscópicos, de microscopía electrónica, y se observó que en este material el porcentaje de sodio era mucho más alto que el de los fragmentos ordinarios o de los otros tipos que habían definido para la zona. También se encontró que todo el material está concentrado en un punto, cerca de lo que los afrodescendientes recuerdan donde estaba el pozo del agua salada. Sin embargo, se encontró también, cuando se comparó esto con antecedentes para Tierra Adentro, que un sitio que excavó la profesora Ana María Grot, cerca de Segovia, cerca del Parque Arqueológico de Tierra Adentro, habían bordes, esos son los bordes que ella reporta, muy similares a los que estábamos nosotros encontrando para la zona de Benalcázar, del Salado. Entonces, lamentablemente no tenemos fechas, notaciones absolutas que puedan ayudar a definir si este material es realmente tardío y asociado a los afrodescendientes, o si, como en el caso de Segovia, está más asociado a la población prehispánica. Sin embargo,
Estos bordes que están aquí, la gran mayoría tienen esas impresiones dactilares que les decía, y esas impresiones se han encontrado en muchos sitios, en muchos contextos asociados a población afrodescendiente. Entonces es un buen indicador de que de pronto esta comunidad afrodescendiente retomó en cierta medida esa tradición alfarera relacionada con la sal de las comunidades indígenas, pero le imprimió su sello de identidad. Esto es lo que ahora voy a mostrar como algunos aspectos comparativos de los fragmentos decorados. Esto es algo muy aproximativo que estoy haciendo, ¿sí? Me excuso si es muy apresurado relacionar decoraciones con ciertas culturas africanas y en otros contextos de América, pero creo que es necesario avanzar en eso, en poder definir grupos o poder hacer un estudio comparativo mucho más riguroso. Esos cordones que les mostraba para que se encontró en el Salado, pues es muy común, lo que uno encuentra por ejemplo en esta cerámica. Esta cerámica es africana, es de un grupo Bamana, que se ubica más o menos en lo que es Malí, y pues no es que son idénticas, pero sí hay un intento de una figura similar. En el caso de acá es una imagen que reprodujo Saminsky, un arqueólogo que trabaja en Brasil, y él muestra, por ejemplo, en la primera imagen, esos mismos apliques para una cerámica que él encontró en Mato Grosso, en una región de Brasil. Aquí tenemos una pieza africana aquí es el nombre, del grupo cultural Luba, ¿sí? Y este de acá es ya de origen también africano, pero de un periodo prehistórico, más o menos asociado a la edad de hierro. Entonces hay como una serie de similitudes, ¿no?, en esa decoración entre estos grupos. Aquí algo que es muy común y que se ha encontrado en varios sitios, sobre todo en el Caribe y en Brasil también se ha encontrado, son estos apliques que están acá, pequeños apliques en los cuales se hicieron incisiones en forma de cruz. Aquí en tierra adentro pues no tenemos el aplique como tal, pero sí tenemos unas incisiones que son en cruz y que los arqueólogos han relacionado con el cosmograma Bakongo, en el cual los bantú representan su mundo o conciben el movimiento solar y cómo el tema de sus deidades y de la muerte está representado en esa cruz. Finalmente, esta decoración de marcar con los dedos cerca de los bordes también se encontró en los sitios que excavó Angélica Suaza en las haciendas de Neima, muy cerca de tierra adentro, donde hay un patrón decorativo muy, muy similar. ¿Sí? Se observa que hay una intencionalidad en que primero se reforzó el borde con un cordón de arcilla, y estando la arcilla fresca se imprimieron los dedos. Y eso no solamente se ha encontrado para el Huila, también en Cartagena el tipo crespo arenoso es muy común y pues presenta también ese tipo de decoraciones que también se han reportado para la costa occidental africana. Digamos, como les decía, esto es un poco apresurado, tal vez lo que estoy haciendo ahorita de mostrar cómo esas relaciones, y tiene que ver, y es apresurado porque nosotros aún no entendemos muy bien cómo la etnicidad se refleja en la cultura material, y es un limitante que tenemos los arqueólogos, y es que parte de esos elementos en los cuales los grupos humanos reflejan su etnicidad no se conservan en el registro arqueológico, o su preservación es mínima, y muchas veces pues, no es fácil diferenciar qué material pertenece a qué grupo, y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Aquí voy a poner un ejemplo de esto, por ejemplo, desde un marco histórico-cultural o normativo, es decir, desde esas escuelas clásicas de arqueología que dicen que es posible diferenciar grupos humanos a partir de la cultura material. Es decir, si yo tengo un conjunto de vasijas con cierta forma y tengo otro grupo de vasijas con otra forma, puedo decir que son de grupos distintos, pues digamos, este sería un caso que uno podría mostrar. Entonces aquí tenemos una niña afrodescendiente de tierra adentro de la década del 30 del siglo pasado, en el cual carga una vasija posiblemente para almacenar agua, y en la misma población de tierra adentro en Belalcázar, en la misma época, tenemos una mujer indígena cargando otra vasija también para almacenar agua. Vemos que las formas son distintas, y no solamente las formas, también la forma de cargarlos son distintas. Ahí decíamos, es fácil diferenciar cerámica afro de cerámica indígena, pero en realidad eso se complica un poco más. Y por ejemplo aquí estamos viendo una foto también de tierra adentro, de la misma época, donde hay un conjunto de señoras compartiendo, y que seguramente eran las señoras que hacían las ollas para vender en Belalcázar, y aquí difícilmente podemos diferenciar quién hizo cuál de estas piezas. Y lo otro es que los grupos humanos siempre están en interacción, ¿sí? Y esa interacción genera que compartan elementos, que se hayan préstamos en términos de tradiciones culturales. Y para problematizar más el caso, aquí tenemos esta imagen, también de la misma época,
bueno, olvidé decir, esto es de un archivo histórico que está en el Museo de Dresden, las tomó un alemán, Horst Martin, que estuvo en tierra adentro y en varias partes de Colombia en la década de los años 30 del siglo XX. En estas fotos, por ejemplo, en la foto arriba, vemos un afrodescendiente con un sombrero muy típico que uno a veces que hoy se encuentra en muchas zonas del Pacífico, ¿sí? Pero acá abajo también una pareja afrodescendiente con un traje esencialmente indígena. Esa es la ruana que usan los NASA hoy en día, un sombrero totalmente paez, y son de la misma comunidad afrodescendiente, pero sus vestidos, su materialidad es muy distinta. Entonces ahí vemos cómo la etnicidad muchas veces no se ve reflejada en la cultura material, y eso es algo que tenemos como arqueólogos que tener en cuenta. Y dejo ahí pues para debatir ya en el conversatorio más ideas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como mis colegas aquí ya se presentaron, me falta a mí presentarme. Mi nombre es Felipe Gaitán y quiero agradecerle a Lina y a Natalia y al Museo del Oro en particular esta oportunidad para discutir este tema, que es un tema, por un lado, supremamente novedoso dentro del contexto de la arqueología colombiana y por otro lado, absolutamente necesario de expandir, de debatir, no solamente precisamente dentro de este contexto académico y científico local, sino para realmente poner a la academia y a la investigación colombiana dentro, digamos, de la jugada de lo que es la arqueología de tiempos históricos, no solamente en Latinoamérica y en el continente americano, sino, digamos, en el contexto mundial. Creo que mis colegas aquí nos han dado realmente un abrebocas suculento del estado actual de este tipo de investigaciones en Colombia, y siempre, digamos, con la salvedad de que están haciendo unos pequeños pasos en un terreno que literalmente es un terreno no solamente virgen, por llamarlo así, sino además pantanoso, cenagoso, complicado, pero que nos indica realmente hasta dónde podría llegar esto, cuáles son las preguntas que cuentan, cuáles son las preguntas que valen, cuáles son las preguntas que, digamos, nos hacen cosquillitas en el estómago y nos dicen, mira, a mí me gustaría seguir por este camino, en esta dirección. Entonces, digamos, para abrir este conversatorio me gustaría comenzar con una pregunta, no sé si indiscreta, indudablemente íntima, por decirlo de alguna manera, y que, digamos, tiene que ver con mi experiencia personal, de cómo llegué yo a hacer el tipo de arqueología que hago. Es decir, como Lina decía al abrir este conversatorio, digamos que realmente lo que podríamos llamar arqueología afro-latinoamericana, con todos los compliques que implica esta denominación como tan tajante y tan cuadrada, abro un paréntesis aquí. Hace más o menos un año estaba precisamente debatiendo esta cuestión con Alejandro de la Fuente, un historiador cubano, actualmente director del Hutchins Center en la Universidad de Harvard, que es el centro de estudios afro-latinoamericanos, precisamente en esta universidad, y me decía que él veía, digamos, un sesgo, una diferenciación, dos tipos de direcciones muy bien delimitadas entre los investigadores y las investigadoras que estudian las comunidades afrodescendientes desde el punto de vista de la arqueología en Latinoamérica. Y por un lado tenemos a unos investigadores e investigadoras que se toparon con los afrodescendientes y su cultura material del pasado por accidente. Dijeron, ay, esto está interesante, vamos a investigar un poquito más por este lado, siguiendo unos parámetros muy característicos de la arqueología prehispánica, haciendo como lo mismo que están acostumbrados a hacer, pero incluyendo el elemento afro. Y por otro lado, gente por lo general más joven que llegó con precisamente la idea de hacer de entrada a arqueología afro en contextos como el colombiano o el latinoamericano en general. Entonces quería preguntarles a Julián y a Caterina cuál es su experiencia, es decir, ¿se toparon con esto de casualidad
o fue algo que tenían en mente ya desde el principio y que fueron, digamos, buscando? Pues es hora entonces ahora de callarme y de dejar que nos expliquen un poco ese contexto dentro del cual nace, surge, se desarrolla su investigación. Sí, como mencioné al principio de la investigación, pues de la intervención, yo llegué al tema de la arqueología afrodescendiente principalmente por la región de la que provengo. Yo vengo de Tierra Adentro, de Páez, y pues conozco esta población afrodescendiente desde niño y siempre he pretendido que el trabajo de antropólogo que yo estoy haciendo en parte ayuda a las comunidades que están en la zona. Había visto que esta comunidad afrodescendiente, pues cuando empecé a hacer antropología vi que esta comunidad era interesante porque contrastaba con lo que uno conoce, con lo que le enseñan a uno en las comunidades afro, siempre con la del Pacífico, sobre todo en el Cauca, que está tan cerca de esta zona. Entonces veía que esa comunidad era distinta. Luego topé con el trabajo del profesor Axel Rojas, que ya había hecho un trabajo previo en la zona sobre memoria colectiva, y sin embargo en el trabajo hizo falta un poco de información documental y veía que había un potencial enorme para la arqueología con esta comunidad. Y en el contexto que les mencionaba, en un contexto donde la comunidad que hace unos 20 años viene ganando espacios de reivindicación política y cultural, pues veía más que oportuno desde mi disciplina pues aportar a ese proceso de reivindicación. Fue esa la forma en la que llegué, pero a medida que pues, me fui integrando el tema, leyendo antecedentes, leyendo trabajos previos de otras zonas de América, pues el gusto fue evidente por este tipo de arqueologías, la pasión que genera poder en cierta manera contribuir a una comunidad real que está hoy en día. Muchas veces cuando hacemos arqueología prehispánica, que también me gusta, por eso cuando presentaba a Lina hace ratico, como mis intereses son tan amplios, a diferencia de la arqueología prehispánica, uno muchas veces no puede vincular fácilmente una población con una evidencia material. En el caso de las arqueologías históricas permiten eso, vincular poblaciones en cierta medida, no siempre, pero en cierta medida uno puede vincular esa materialidad a una población en concreto y más aún apoyar esos procesos de reivindicación que adelantan las comunidades. Bueno, pues en mi caso, ya que hablamos de lugares de origen, bueno, yo soy de Barranca Bermeja, Magdalena Medio, no parece, pero sí. Y bueno, y hago la anotación porque eso definitivamente, digamos, marca, es decir, el lugar donde uno crece, ¿cierto? Marca sí una manera de entender, pues, ¿cierto?, del planeta, la sociedad, la gente. Y cuando yo llegué aquí a Bogotá, y lo recuerdo perfectamente, no es historia inventada, cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo llegué a estudiar a la Universidad de los Andes. Y cuando yo llegué aquí a Bogotá y a la Universidad de los Andes, pues el cambio fue dramático, no solamente en términos de clima, ¿cierto?, de pasar de 40 grados a 18, sino en términos de la sociedad, en términos de lo que se ve. Fue la primera vez, y lo digo con toda sinceridad, en el que la gente no me creía que yo venía de Barranca, ¿sí? Porque pues no, o sea, ¿cómo así? No, usted es más rola, no, usted del Magdalena Medio, usted de Tierra Caliente no es. Y hago esta anotación porque yo en Bogotá de alguna manera tuve que reinventarme, entender, digamos, encontrarme con un montón de elementos con los cuales en Barranca, ser una ciudad profundamente, voy a decirlo así, mestiza, mulata, pues yo me sentía, no estoy diciendo que yo tenga una identidad mulata, eso no quiero llegar a ese punto, simplemente decir que la manera como yo estaba, digamos, entendiendo mi entorno, entendiendo lo que para mí era relevante, las luchas políticas, no solamente por el proceso sindical en Barranca, sino pues por las migraciones también desde la costa norte hacia el interior del país, bueno, hacia Barranca Bermeja, pues conectaban directamente con la costa norte, ¿cierto? Y en ese proceso y en esa formación como antropóloga, pues digamos, empiezo a preguntarme, bueno, ¿y uno cómo junta la arqueología con el trabajo con comunidades negras? ¿Cierto? Desde el pregrado empecé a preguntarme, ¿esto cómo se hace? Entonces, lo clásico que venía era el trabajo de las plantaciones en los Estados Unidos, muy interesante, fantástico, pero yo decía, bueno, pero en Colombia, ¿cómo? Y yo realmente quería irme a trabajar al Pacífico, al inicio, quería trabajar el Palenque, el Castigo, en el delta del río Patía, un poco complicado,
Entonces mis profesores en ese entonces me dijeron, no, pues más bien váyase un poquito hacia el norte y terminé trabajando en San Basilio de Palenque, ¿no? Que es donde llevo trabajando desde el 2006, por eso pues conozco la zona, pero a lo que voy también es que ese interés, al igual que Julián, digamos, ya se ve más plasmado en este proyecto, pero siempre me pregunté, digamos, en el contexto del cimarronaje, bueno, no en el contexto del cimarronaje, sino en la actualidad, el San Basilio de Palenque, La Bonga, los diferentes asentamientos, Catival, Criollo, que están bien adentro en los Montes de María, cómo, digamos, si uno mira hacia atrás, yo pensaba, bueno, cómo esta gente, en medio de un contexto de esclavitud, digamos, de restricción tan fuerte, no solamente se lograron volar, sino que lograron estar allí hasta hoy. Es decir, cómo se constituye ese proceso, digamos, de tenencia de la tierra, ¿cierto? Y encontré, pues, digamos, o mi interés tiene que ver también con eso, con entender esos procesos históricos, entender también esa materialidad, lo complejo, lo que mencionaba Julián, pues que nos pone pues a pensar cómo esta gente se está volando, y a diferencia del caso de Julián, en el Cauca, pues en Palenque uno ve, claro, por la proximidad con Cartagena también, pues uno ve que sí, están allá en la, digamos, entre comillas, en la loma, por decirlo así, pero la gente se está moviendo hasta el sol de hoy permanentemente, y es esa movilidad, y es esa, digamos, toponimia, y es esa ocupación permanente la que le da la fuerza a esos territorios, que no solamente son los de Palenque, sino también de otras comunidades que están allí asentadas. Muchas gracias por esa respuesta tan sincera. Mi segunda pregunta tiene que ver con esta palabrita mágica que ambos han utilizado, y no es la que tú piensas. No, tranquila, que no es la que tú piensas, no tiene que ver con nada afro directamente, pero tiene que ver con este principio de la materialidad. Y lo pregunto de una manera un poquito, diría yo, tramposa, capciosa y engañosa, probablemente porque es uno de los temas que estoy tratando en este momento con de posgrado en la Universidad de los Andes. Y una cosa que me sorprende, y no digo que esté mal, sino que es una manera, digamos, muy particular, muy específica de utilizar ese término de materialidad como un sinónimo uno de cultura material. Entonces, por un lado, ambos han sacado a la luz, sí, la materialidad no solamente es la cerámica o los tiestos o inclusive las estructuras como las que tú nos mostraste, pero también es el paisaje. Y entonces, sí, claro, esto es como un punto de partida para, digamos, diversificar y problematizar, complejizar esta idea de lo que es la materialidad, ¿no? Entonces quería preguntarles a ustedes realmente cómo están manejando esa terminología. Y si me dicen, mira, es que yo realmente la uso como cultura material más paisaje, me parece perfecto. Pero me gustaría también, digamos, apoyarlos en esa dirección para que pensemos un poquito mejor cómo estamos utilizando esa terminología. Y la materialidad es algo que está como tan de moda que todo el mundo, cuando va a hablar de cultura material, entonces para sentirse un poquito más post y para sentirse, digamos, más fuerte teóricamente, entonces cambia, hace ese cambio estratégico. No hablemos de cultura material, sino de objetos, hablemos de materialidad. Y a mí, por supuesto, esto me causa escozor, pero no porque me parezca que esté mal, sino porque me intriga terriblemente y quiero que me hablen un poquito de esto como arqueólogos y arqueólogas. Te soy sincero, la verdad, no he reflexionado mucho en términos teóricos sobre la materialidad, pero sí soy consciente de que la materialidad no solamente es manufacturada por las personas, sino que también en cierta medida las personas y los grupos culturales están mediados por esa materialidad. Esa materialidad los significa, los construye. El paisaje, por ejemplo, hace que esa memoria se ancle en un espacio material y no quede en ese vacío. Yo no he reflexionado, como le digo, mucho sobre el tema de materialidad, lo he usado
tal vez como sinónimo de cultura material, pero sí entendiendo de que no es simplemente un objeto, sino que también tiene en cierta medida una agencia que hace que estos grupos humanos se volquen o se limiten alrededor de esa materialidad, puede delimitar grupos culturalmente. Muchas gracias. Y hago la anotación que espero que ahora no queden traumatizados y digan, no, ay, no puedo usar la palabra, no, para nada. Eso solamente es como una pregunta que hago. Gracias, Felipe, pues por la pregunta. Sin lugar a dudas, pues es una pregunta de la relevancia total. Es cierto que se usa de manera recurrente como un uno a uno, ¿cierto?, con cultura material. Sin embargo, también hay que, bueno, Julián lo acaba de decir y tú también lo mencionaste, la idea de materialidad, digamos, no solamente la materialidad histórica, es cierto, pues también tiene mucha relación, por ejemplo, no sé, digamos, en términos, digamos, de la arquitectura, de los espacios, ¿cierto? De cómo también, digamos, ese paisaje, pero ese paisaje no solamente en las montañas como una cosa alejada, ¿cierto? También está influyendo de manera permanente, constante en las decisiones, en las acciones, digamos, posibilita y limita ciertas acciones y que los sujetos o nosotros como seres humanos podemos hacer. En ese orden de ideas, pensar o hacer apelación o hacer uso de la idea de materialidad no solamente está cargado de la idea de lo objetual, ¿cierto?, sino también de una carga semántica, de una carga social, de una carga cultural, que complejiza trabajar o hacer uso específico, digamos, del concepto. No sé pues es decir, es que se me ocurren varias cosas, pero simplemente diría que en el contexto del trabajo, aunque de pronto no lo hice en esta presentación, pero la idea de materialidad y la idea de paisaje, digamos, yo la veo mucho más unida en mi caso al trabajo, a la idea de paisaje, cómo, digamos, estos palenques que están allí, cómo las migraciones, las conexiones van formando, digamos, un entorno particular, ¿cierto? Y ese entorno a la vez está influyendo, digamos, en las decisiones que esos cimarrones van a estar tomando a lo largo del tiempo. Entonces, es una vaste, digamos, es en un término, en una perspectiva muy amplia, recoge diferentes elementos, tanto de la cultura material, entiéndase el vaso, el plato, la silla, la ropa, el cuerpo, gracias, sí, bueno. Muchas gracias, y creo que aquí tenemos, digamos, una conexión interesante que hacer porque estamos igual en el Museo del Oro. Y una de las preguntas que nos hicimos en nuestras reuniones previas a este conversatorio tenía que ver precisamente con eso. Digamos, el museo por definición es el repositorio de las materialidades del pasado o inclusive del presente, inclusive del futuro, pero las materialidades que de alguna manera, por el contexto en el que se nos cuentan, se consideran relevantes. Bien sea por su apariencia o por sus conexiones, digamos, semióticas con poblaciones actuales o pasadas. Y uno de los problemas con el que nos enfrentamos cuando trabajamos en contextos, bien sea de cimarronaje o de esclavitud, que no son exclusivos de estos contextos, pero que sí son, digamos que tienen una conexión bastante fuerte, es precisamente la ausencia de materialidades, digamos, evidentes. Lo pensaba, digamos, dentro del contexto de Glina les contó que yo suelo trabajar en Panamá y en Panamá es posiblemente uno de los sitios en la América Latina, la América Hispana, en donde se registran los primeros palenques, inclusive anteriores a
a los palenques de la Nueva Granada, sitios como Santiago del Príncipe, etcétera, etcétera. Santiago del Príncipe, el palenque que quedaba al lado de la ciudad de Portobelo, que en los últimos años, creo que se fue hace como 2 años, que un equipo de la Universidad de Barcelona redescubrió el palenque y entonces decía, no, es que igual no se ve nada porque era gente muy pobre, y entonces obviamente a mí se me pararon los pelos y dije, pues es que esto no es el punto, esto no es el punto. Entonces, ¿qué tipo de materialidades nos podemos encontrar dentro de los contextos de habitación, dentro de los contextos de vida cotidiana o no de vida cotidiana, de vida espiritual, etcétera, asociados con estas poblaciones, bien sean cimarronas o libres o esclavizadas, y de qué manera esto puede, digamos, registrarse dentro del museo? ¿Cómo, qué papel puede jugar el museo para realmente valorizar, visibilizar, realzar esas materialidades? Yo creo que es esencial primero pensar que la materialidad o la cultura material de los grupos afrodescendientes no se limita a aquellos artefactos que denotan su pasado africano. O sea, si uno no encuentra en la cultura material esas cruces bacongo o no encuentra estampados florales que generalmente se asocian también, si uno no encuentra ese tipo de materialidad de decoración, pues uno no, muchas veces dicen aquí no hubo afrodescendientes, o sea, porque no, esa tradición se perdió, o sea, no se mantuvo ese conocimiento en relación en este caso a la alfarería. Creo que es necesario reconocer que estas comunidades sufren una transformación importante con su arribo al continente americano, que expuesto en un nuevo contexto social de interacción con comunidades indígenas, población criolla, mestiza, un nuevo contexto ambiental también, pues hace que las tradiciones se transformen y que muchas veces generen nuevas materialidades. Y no en todos los contextos. Creo que ese es un punto clave, y es que cada contexto, cada comunidad es única, ¿sí? No niego que existan posibilidades de encontrar cosas en común entre grupos de granadinos con gente en Brasil, con gente en Jamaica, pueden haber esas conexiones, pero sí creo que el acercamiento a cada uno debe ser muy contextualizado, porque la cultura material puede estar, muchas veces el arqueólogo o el antropólogo la puede estar pasando por alto, pensando de que solamente se va a enfocar en esos caracteres africanos de la cultura material. Y lo que vemos y lo que se ha visto en muchos contextos, en Estados Unidos, en Brasil, en muchas partes, es que los afrodescendientes también retoman muchas de las tradiciones de los indígenas, también por una parte, y también retoman mucha de la producción de loza y porcelana de la tradición europea. El tema no pasa por quién lo hizo, sino cómo lo usó. Creo que eso es lo que le da la identidad a esa cultura material, no es el qué, sino cómo se usó y cuál fue el contexto de uso. O sea, es muy distinto usar una porcelana Mayoli, una porcelana en una casa del esclavista a usarlo en un cuarto de un esclavizado. O sea, es distinto el uso que se le va a dar a ese elemento. Entonces tiene que ver mucho con el cómo se usa y el contexto en el cual se usa ese elemento. Entonces, en términos del museo, pues sí es necesario un poco reconocer que es muy amplio, ¿sí? Que esa etnicidad afrodescendiente se puede ver reflejada en una cantidad de elementos, que no existe una lista de rasgos que uno puede decir esto es esto, porque no es así, y debe pues, siempre basarse en un estudio muy contextualizado, desde fuentes históricas, desde la memoria colectiva, que permitan documentar toda esa materialidad, y no solamente, digamos, si el caso fuese que el museo quisiera, digamos, conformar una colección, pues el caso es que esa colección tiene que ser mucho más dinámica, no debe ser una colección estática, sino que debe también vincular esas tradiciones actuales. Hoy casi, no sé cómo sea en San Basilio, pero creo que en todas las comunidades afro aún hay personas que hacen alfarería, para un caso, por ejemplo en concreto, y creo que vincular a estas memorias, vincular lo que hizo Caterine de hacer un proceso de etnoarqueología, de un taller de cómo se hace, de invitar a la gente, a la comunidad a pensar cómo se hace, para qué se usa, pues eso tiene que generar digamos una colección arqueológica de cerámica afrodescendiente o de otro tipo de cultura material. Pero entonces déjame, meto la cucharada. ¿Cómo hago yo para que el contexto del museo no se frustre? Y pongo un ejemplo concreto. Basado en mi experiencia, yo trabajo en lo que por lo menos entre 1660 y 1670 fue el centro de tráfico negrero más grande de las Américas,
Estamos hablando de una digamos, población de esclavizados de aproximadamente 18.000 personas que pasaron por ese punto que yo trabajo desde el punto de vista arqueológico. Entonces uno se imagina, vamos a encontrar cadenas y vamos a encontrar toda esta materialidad, entre comillas, característica de, digamos, contextos de violencia y demás. Pero no, resulta que en ese sitio no aparece una sola cadena, un solo, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Grilletes, nada por el estilo, candado, no. Me pongo a pensar lo que tenemos expuesto aquí en la exposición de la Marie Séraphique y evidentemente no podía faltar el grillete. ¿Y cómo hago yo para imaginar una exhibición que me revele realmente lo que fue la vida de los esclavizados sin necesariamente tener que pasar por estos estereotipos? Porque es que realmente creo que eso es lo que estamos descubriendo, sobre todo en contextos como el tuyo. Si no estoy mal, el gran Palenque de Palmares en Brasil, que se ha explotado arqueológicamente por más de 10 años, tienen una colección arqueológica como de 10.000 tiestos minúsculos que no dicen absolutamente nada de por sí. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo hacemos ese paso? ¿Cómo damos ese salto entre esa cultura material tan inespecífica y el museo? Sí, bueno, aquí podríamos hacer un seminario. Pero quería decir, a ver, voy a empezar con una cosa y a ver si alcanzo a empatar con lo otro. Tenemos que partir de la base que en Colombia, es decir, hay excepciones, pero esas excepciones confirman la regla. Tanto antropólogos como arqueólogos, como historiadores, digamos que es, ¿no?, lo que historiadoras, perdón, bueno, que nos convoca, digamos, disciplinarmente, desconocemos profundamente el África. Hay un desconocimiento número uno, o sea, sí, África, pues sí, hay África, y sí, llegaron unos africanos y África. Entonces, ¿qué pasa? Ese desconocimiento, ¿cierto?, que viene pues desde el colegio, uno pasó por la universidad y tampoco se enteró, ¿cierto? Es decir, muy grosso modo, pero entonces ese desconocimiento y en la formación disciplinar también nos impide en principio establecer diálogos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, nosotros estamos hablando de gentes que están llegando a las costas occidentales, ¿cierto? En general siempre se manejan cifras gigantes, es decir, muy generales, de 13 millones de personas que fueron en un periodo de 3, 4 siglos esclavizadas y traídas a las Américas. De esos africanos de las costas occidentales, e incluso en el caso de Brasil, que están llegando desde Mozambique al otro lado, viene gente que sabe explotar el oro, y mucho, y no es la primera vez y no se lo inventaron ayer, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy? Yo no estoy diciendo que lo que se haya hecho hasta ahora esté mal, es simplemente que tenemos que nosotros como arqueólogos, ¿cierto?, en el caso pues nuestro, aprender mucho sobre quiénes están atravesando el Atlántico, ¿cierto? Bien sea para decir, no, es que, es decir, es entrar en un debate que nunca tiene cierre, pero digamos contextualizar y poder entender quiénes están llegando, quiénes están arribando, por ejemplo a los palenques. Yo les nombraba muy así a vuelo de pájaro, digamos, tenemos gentes de la Costa de Oro en San Basilio, bueno, en lo que va a ser San Basilio de Palenque en la segunda mitad del siglo XVII, junto con criollos, ¿sí? Pero todas esas categorías también tienen que entrar a problematizarse, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que están llegando? ¿Sí? ¿De dónde están llegando? Esa explotación del oro, la producción técnica, alfarera, ¿sí? Es que todavía no hemos podido hacer, digamos, conexiones, ¿sí?, porque desconocemos. Entonces yo creo que ese es un punto que, digamos, hay que señalar,
que por eso necesitaríamos profundizar, bien sea para negar y decir, no, es que no hubo ninguna influencia y mire, todo eso se le olvidó y mire cómo están usando, eso no tiene nada que ver. Incluso para negarlo necesitamos mirar al otro lado, ¿cierto? Entonces eso uno, que igual eso tiene otras complicaciones, pero bueno, a lo que voy es eso, el desconocimiento de África nos impide establecer diálogos y probablemente sea una beta muy interesante, digamos, para poder trabajar a futuro no solamente con el Museo del Oro, digo en general, ¿cierto? Bueno, eso uno. Y lo que decían, lo que ustedes estaban comentando, digamos, pues la diversidad, digamos, de la materialidad. Otra vez. Sí, no. Pues nos pone, digamos, nos pone una y otra vez a pensar, ¿cierto? Cómo, es decir, en el caso, digamos, de los cimarrones, ¿cierto? Yo les decía, es gente que se está moviendo permanentemente y esa movilidad es lo que les va a dar la fuerza, en el caso de los Montes de María, para, digamos, existir hasta el sol de hoy, para que los descendientes de esos cimarrones existan ahí. Ahora, el uso, lo que decía también Julián, el uso, digamos, el contexto, ¿no? El uso, pueden estar usando sí una mayólica Cartagena y sí pueden… pero cómo la están usando, ¿no? Otra vez, ¿no? Volvemos al uso. En el caso específico de San Basilio de Palenque, nos hace falta hacer excavaciones para tener contextos, ¿cierto? Ahora lo que tenemos es un brochazo, ¿cierto? De lo que se ha estado usando desde, digámoslo así, siglo XVII hasta hoy. Podríamos hacer una arqueología preciosa, digamos, contemporánea de los últimos 50 años y ver cómo el plástico llega y cambia, digamos, y saca de tajo a la cerámica, ¿no? Y es precioso y uno puede crear ahí la historia del capitalismo, cómo está llegando pues allá a la montaña a partir de 1960, 70 y hay un registro material. Pero bueno, habría mucha tela de dónde cortar, cómo poder no perder. Yo creo que el oro, es decir, yo solamente conozco un trabajo que es el del Real de Minas, de Pacho, de Luis, de Francisco López, que se hizo a finales del 99, principios del 2000. Es el único trabajo que conozco desde la arqueología en un Real de Minas, o un intento, digamos, ¿cierto? No sabemos qué está pasando en los reales de minas, es decir, arqueológicamente, ¿cierto? La explotación del oro. Hay los documentos, yo he trabajado con documentos preciosos de mujeres africanas branes que están entrando a matanzas y están haciendo toda la explotación del oro, ¿cierto? Entonces ahí, mejor dicho, pues hay tela de dónde cortar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Bueno, entonces creo que podemos seguir con una pregunta más por lo menos. Entonces yo creo que una lección aquí que digamos construye a partir de sus respuestas, sobre todo pensando nuevamente en el museo, que es un tema creo absolutamente relevante aquí, es que este tipo de situaciones realmente nos impulsan y nos estimulan para repensar el museo como no solamente como un espacio para exhibir digamos materialidades visualmente impactantes, sino un espacio para aprender a ver de manera distinta, ¿no? Y aprender a leer los objetos, los paisajes, los cuerpos y las relaciones que establecemos con ellos de manera distinta, para ver más allá precisamente de esa relación uno a uno establecida desde el carácter físico de los objetos, ¿no? Entonces, cuando estamos en un museo como el Museo del Oro, en donde realmente estamos rodeados de artefactos que nos deslumbran por su belleza o lo que interpretamos nosotros desde nuestra visión contemporánea, occidental, moderna, como artefactos bellos, obras de arte,
creo que es muy relevante pensar cómo podemos, digamos, abrirnos un espacio para exhibir cosas como esos fragmentos, esos paisajes, inclusive esos sonidos, esas historias de vida, esas narrativas, y aprender de ellas. Complemento, y como ya la última pregunta, pues parte de las razones por las cuales nosotros decidimos hacer un simposio sobre arqueología es porque creemos que la arqueología puede llenar dentro o con sus instrumentos metodológicos y con, digamos, su cuerpo teórico también compartido con la antropología, unas ausencias que se han hecho evidentes en los documentos, y creo que se pueden hablar de otras cosas desde otros puntos de vista. Y parte de esas ausencias también, pues es como ustedes lo han mostrado, un campo súper complejo, y además que tiene un gremio muy pequeño en Colombia, pero también creo que todas las disciplinas aquí en los distintos eventos que hemos hecho en el Museo del Oro se han visto comprometidas en la construcción de la identidad de hoy en día, ¿no? Y en la reivindicación de lo que no se ha hablado y de las memorias y todo eso. Yo quisiera también saber cómo creen ustedes que en medio de este panorama tan complejo, tan escaso, ¿no?, la arqueología puede comprometerse o no puede comprometerse a llenar esas ausencias de lo que no se ha dicho. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta muy humildemente y con mucha ignorancia. No soy arqueólogo, pero sí soy profesional de otra ciencia social. Cuando ustedes están planteando el problema de cómo hacer una exposición sobre cultura material o materialidades que, digamos, quieran darle un mensaje a la sociedad contemporánea en el momento en que se exponen, ¿cómo ven ustedes la relación que tiene la arqueología colombiana con otras ciencias sociales como la historia, la ciencia política, la sociología? Y si, no sé, podría haber algo de falta de relación con esas ciencias un poco para llenar ese vacío que están planteando. Sí, pues evidentemente la arqueología que se dedica al último periodo de la historia humana, o la arqueología del pasado reciente, como el profe Felipe menciona, pues es una disciplina interdisciplinaria, o sea, necesita de otras disciplinas para enriquecer sus interpretaciones y su discurso. Lamentablemente en la formación, lo digo desde mi punto personal, en Colombia, la formación del antropólogo y el arqueólogo muchas veces no trasciende esa transdisciplinaridad. O sea, pocas veces vemos cursos de historia, vemos cursos de sociología o cursos de arte que ayudarían a enriquecer esas interpretaciones que como arqueólogos hacemos. ¿Por qué? Porque uno no puede, en el caso, digamos, de la arqueología afrodescendiente, pensar que solamente la cultura material o la materialidad es la que va a tener las respuestas. Si uno no hace un buen análisis de fuentes documentales y de memoria colectiva que permita contextualizar esa comunidad, sus interpretaciones van a quedar muy cortas o muy limitadas. Como decía Caterina, si uno no entiende, no conoce la historia de las poblaciones africanas, pues uno no puede empezar a establecer vínculos ni relaciones entre distintos puntos. Entonces creo que es una falencia desde mi perspectiva que tenemos como antropólogos, no todos, pero en la mayoría de los casos tenemos la falencia, y en el caso particular lo reconozco. Muchas veces uno se acerca de una forma tal vez muy apresurada a estos temas sin tener la preparación suficiente sobre información que puede ser muy enriquecedora, como las fuentes documentales. Creo que la arqueología aún así tiene todo para llenar esos vacíos de los que hoy en día se hablan. Es de las pocas disciplinas que trabajan con, si se quiere, con elementos que están un poco por fuera de esas relaciones de poder, como los documentos. En los documentos generalmente hay una relación de poder muy clara de quién escribió, cómo lo escribió, cuándo lo escribió y a quién silenció. En la arqueología, si se quiere, pues lo que estamos encontrando es algo que fue dejado ahí, ¿sí?, deliberadamente o no, y que hoy en día nosotros usamos para interpretar el pasado. Entonces, como que no está tan mediada por esas relaciones de poder que pasan a la hora de las fuentes documentales. Y segundo, al igual que la historia, pues tiene otra fortaleza, y es que logra hacer estudios diacrónicos, logra documentar el cambio. Y esto es, digamos, es algo que apenas se empieza a hacer en la arqueología afroamericana, pero es ver que no solo hablar de afrodescendientes no solamente es como el periodo de la esclavitud,
sino que esas comunidades trascienden, ¿sí? Y ese es uno de los grandes aportes de la arqueología, ver eso diacrónicamente, cómo cambian esas poblaciones desde que arriban, ya sea de 1500, 1600, 1700, cómo es ese transcurrir durante los siglos XVIII, XIX, y cómo hoy en día también esas poblaciones pues, hacen materialidad. Entonces creo que es uno de los aportes de la arqueología, es esos dos aportes claves que debemos fortalecer. Bueno, gracias por las preguntas. Sí, bueno, es que también creo que son, sin lugar a dudas, yo creo, al igual que lo menciona Julián, ¿no? La arqueología permite, digamos, dar una mirada, ¿cierto?, a parte no solamente de la información, digamos, que se escapa de las fuentes documentales, sino también, digamos, a la historia oral, ¿no? A cómo se cuentan las historias, ¿sí? Y en esa, digamos, esa aproximación desde la arqueología nos permite enriquecer, ¿cierto? Un profesor argentino, Andrés Aranquín, decía, planteaba en alguno de sus textos que la arqueología permite darle voz, y eso siempre hay que ponerlo entre comillas, pero digamos, darle voz a aquellos que han sido silenciados, ¿cierto? Eso pues en una apuesta muy romántica, sí, pero digamos que en el marco pues de lo que estamos conversando, ¿cierto? Y de esa creencia que nosotros podemos aportar a comprender la complejidad, digamos, el día a día de, por ejemplo, vuelvo, insisto, digamos, del caso de los cimarrones, ¿cierto? Que se van, que se fugan, de los cuales queda un registro documental, pero al final no sabemos cómo estaban viviendo, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo allá en la montaña? ¿Qué estaban cultivando? ¿Cómo? ¿Qué estaban usando? ¿Cierto? Entonces, creo que sí, la arqueología, sin lugar a dudas, nos permite entrar a llenar no solamente vacíos, ¿cierto?, sino a complejizar lo que se cree, ¿cierto? La idea de un Palenque alejado porque la gente se va es una construcción que pareciera surge a partir del siglo XX, ¿cierto? Lo que estamos viendo con la cultura material es que en el caso de los Montes de María no es así, y seguramente en el caso de Palmares tampoco, ¿sí? Es decir, seguramente no, la diversidad del material también muestra, es que no estamos hablando, a ver, nosotros insistimos yo hablo siempre de los cimarrones, pero realmente, o los negros libres, o los esclavizados, ¿cierto? Son tres categorías legales de la colonia, es decir, la gente, esos negros libres, esos cimarrones y esos esclavizados están manteniendo relaciones de parentesco, familias, van hasta Cartagena, vuelven, ¿cierto? Es decir, va mucho más allá de una categoría estrictamente legal. Entonces, yo creo que sí, la arqueología tiene un reto enorme para trabajar a partir de los restos materiales. Siempre, por supuesto, hay unas limitaciones. Quisiéramos poder, mejor dicho, pues, ¿cierto?, armar toda la filigrana del asunto. Tenemos unas limitaciones y para eso, digamos, pues necesitamos, por supuesto, el diálogo con otras disciplinas, ¿no? La arqueología histórica, no solamente, pero digamos la arqueología histórica se nutre permanentemente de ese diálogo, ¿cierto?, con la historia, el trabajo con fuentes documentales, pero también, digamos, teóricamente, pues desde la antropología. Y bueno, pero quizás necesitaríamos ahondar aún más en un diálogo mucho más cercano. Hay reticencia de muchos antropólogos a dialogar con arqueólogos y tienen en parte, bueno, así suficientes razones para hacerlo, es decir, pero pues porque a veces uno, ¿cierto?, uno no que escribiendo que el plato, pero bueno, entonces la gente, ¿cierto?, está esperando, bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué pasaba con ese plato? ¿Y qué pasaba con, ¿cierto?, qué pasaba con el uso? Y muchas veces tenemos que, digamos, nos limitamos, ¿cierto?, a lo que podemos decir, no podemos inventar, bueno, aunque sí, eso iba a decir, no, perdón, sí podemos inventar, no, sí, por supuesto, no, pero inventar, pues, es decir,
lo que quería simplemente enfatizar es que tenemos unas limitaciones, es decir, a eso iba. ¿No? Sí, la invención siempre está ahí, por supuesto. Creo que ya para rematar esta pregunta, voy a decir algo muy rápido con respecto a la arqueología y el papel de la arqueología como disciplina antropológica más que científica. Yo creo que la arqueología, hoy en día una arqueología bien hecha, es ante todo una antropología, a pesar de que, digamos, están proliferando experiencias dentro de ciertas universidades que separan la arqueología de la antropología, lo cual a mi modo de ver es un problema bastante grave. Y creo que como antropólogos, precisamente, nuestra prerrogativa y nuestro mayor interés es precisamente abrirnos a la diferencia, y esa diferencia la vemos desde distintas disciplinas. Creo que si hay algo que hemos aprendido en las últimas décadas, desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista teórico, es que la arqueología no es sobre el pasado, la arqueología es sobre el presente, es decir, la arqueología nos dice más sobre nosotros que sobre la gente del pasado, que igual vamos a conocer de manera hipotética, pasando por una cantidad de filtros, bien sea la preservación diferencial de los artefactos a través de los cuales los leemos, como digamos el sesgo de los documentos a través de los cuales también los conocemos. Es importante, por ende, entender que todo lo que decimos sobre la gente del pasado, aún más cuando estamos tratando con poblaciones que han sido invisibilizadas, que han sido oprimidas, como son los afrodescendientes dentro de contextos coloniales y postcoloniales, que la arqueología tiene un papel político absolutamente fundamental que cumplir. Y eso es un deber del cual no nos podemos escapar. Entonces, no nos limitemos aquí a describir platos, que si este tipo es tal tipo, que si este es anterior al otro, que si tiene una muesca aquí y una cadenita allá. Es parte del proceso. Pero hay tan mucho más que debemos decir, no es que podamos, debemos decir sobre la gente que tal vez creó, utilizó, soñó estos artefactos, y sobre la manera en que debemos conectar estos artefactos con los descendientes de estas personas. No sé si conozcas nuestro museo en Santa Marta, la remodelación. ¿Y te acuerdas de la mesa que tenemos con tiestos? Son los tiestos encontrados en la excavación de la casa. Y es de la casa de la aduana, sí. Pero cuando era realmente eso fue casa de familia, casi todo pues en la época colonial. Y esa mesa es de los lugares más exitosos de esa exposición. Y es simplemente los tiestos, donde tenemos pues la mayólica europea con tiestos indígenas. También hay algunos donde Mónica Terrien propone que hay elementos afro, pero entonces sí es posible hacer exposiciones con esos con fragmentos y las estamos haciendo, ¿no? Lo que siento es que falta muchísima investigación para hacer presentes pues estas poblaciones y estos grupos en nuestras exposiciones. Y de hecho, esta semana leía sobre un trabajo de Neila Castillo sobre minería en Porce. Y ella dice que los esclavos, los africanos, aprendieron de los indígenas la extracción del oro. O sea, yo lo que creo es que hace falta aquí investigación para nosotros poder contar otras historias sobre el oro y sobre… Sí. Porce es vecino a Zaragoza, uno de los primeros lugares a donde llegaron esclavizados a trabajar en las minas. Pero lo que dice María Elisa es cierto, y además que queremos, y creo que lo hemos dicho desde el principio, realmente agradecer este espacio, que es la primera vez que se hace algo así en Colombia,
y que sí, ha sido corto y nos quedaron cantidades de ideas en el tintero y podríamos decir muchísimo más. Pero realmente sentimos, yo creo que estamos de acuerdo en esto, que esto es realmente una buena señal. Una muy buena señal de que las cosas están cambiando, no solamente para el museo, porque pues, eso lo hemos visto ya desde tiempo atrás, sino para la arqueología y las distintas maneras de hacer arqueología. Hace 20 años, cuando yo empecé a hacer arqueología de tiempos históricos, éramos los primeros de la mano de Mónica Terrien, a la cual le tenemos que agradecer esto. Hoy en día todo el mundo cree que puede hacer arqueología de tiempos históricos, lo cual no es tan cierto, porque esto implica acercarse al registro arqueológico de manera muy distinta. Entonces vemos como consecuencia mucha arqueología histórica no tan bien hecha, ¿no? Y esto es una tristeza, pero me voy a callar. No, porque es que antes de que se me olvide, porque claro, son como 300 ideas al tiempo, pero iba a decir, y que se une con lo que tú estás diciendo, yo lo he dicho en otros espacios, pues en otras conversaciones, si no supiésemos, digamos, los palenqueros no estuviesen hoy ahí, digamos, y la documentación, digamos, poco nos dijera al respecto, como arqueólogos, yo me pregunto cómo interpretaríamos el registro material de esa zona, ¿sí? Porque yo conozco otros informes, voy a decirlo, del canal del dique, ¿cierto? Y se los juro, y no es claramente no es una cosa personal, no es que los arqueólogos que estén yendo lo están haciendo de mala, no, es que la mirada, como estábamos mirando el registro es otro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se van al canal del dique, donde también, así como ha habido población indígena, campesina, mestiza, afrodescendiente, etcétera, pues es decir, también está la población afrodescendiente allí en el canal del dique. Entonces se van a un sitio como Rocha, bueno, que otro día les cuento la historia de Rocha, pero Rocha es un sitio habitado por población afrodescendiente, ¿cierto? Al lado del canal del dique. Y van y abren huecos, ahí, y no, esto no, estamos buscando es el sitio indígena. Y es como, pero ¿cómo? Pero no es de mala, es decir, no es de mala intención, es que como hemos sido formados, ¿cierto? ¿Cierto? Ha sido gracias, ha sido a mirar, no, que es que lo indígena, y entonces usted se pasa por la brocha, perdón la coloquialidad, 300 años, ¿cierto? No, es decir, no solamente los deportaron del África, sino que llegaron y… No, pues ahí no, Rocha existe desde antes de 1774, pero ahí no, ahí la gente no ha hecho nada, los negros que están ahí asentados no han vivido ahí, no hay historia, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, pues necesitamos urgentemente empezar, digamos, las nuevas generaciones, empezar a mirar el registro con otros ojos, ¿sí? Yo creo que, pues es decir, estamos viendo que la cosa se mueve, ¿no? Y que pues ojalá el día de mañana no seamos solamente los tres, sino que pues haya mucho más. Perdón, y sobre todo, digamos, en contextos que no son como tan evidentes, que no son de palenques, que no, pero hablo, en mi caso, ahora en Bogotá, y uno ve a Bogotá en su idea romántica deformada, como la ciudad española, pero también indígena, ¿no? ¿Y qué pasa con los esclavizados, que eran bastantes durante la colonia? ¿Y dónde están? Pues en la cultura material aún nos cuesta mucho verlos. Ahora estamos dando los primeros pasos en esa dirección, pero les voy a botar el dato. Algunos de ustedes tal vez lo conocen ya, Luis Felipe, Lina, en el templo de San Ignacio, aquí a la vuelta, encontramos ya el primer individuo, el primer muerto mulato de Bogotá. Y esto, digamos, vamos a ver qué podemos hacer con esto, pero realmente abre el camino para explorar un poco más cuál es la historia de esta Bogotá, de esta Santa Fe negra, de la cual no sabemos absolutamente nada. Hay una cosa que se me olvidó decir antes y es que yo creo que también por ahí la pregunta que tú hacías antes, yo creo sinceramente
Es decir, que necesitamos trabajar también como arqueólogos, no solamente decir del tema afro-latinoamericano, sino arqueólogos en general, con las comunidades, ¿cierto? Es decir, una cosa, abrir el espacio, por ejemplo en San Jacinto se está haciendo, yo creo, un proceso muy interesante en los Montes de María. El Museo Comunitario de San Jacinto es muy interesante porque, ¿cierto? Porque abre, Juliana ha estado también trabajando allí, Juliana Campuzano, abriendo ese espacio, por lo que tú decías, ¿no? No solamente es el arqueólogo que va y dice, bueno, esto funciona así, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y listo, ¿cierto? Sino también es perder el dominio que hemos creído tener sobre la cultura material y el pasado, el monopolio, exactamente, es perderlo, pues porque la gente se relaciona de manera, todos nos relacionamos de maneras diversas con el patrimonio, con las cosas, con los objetos, con los espacios, y es también darle un espacio a eso. Una última cosa, ya que veo a Camila Orbegoso aquí, sí. Le queremos dar crédito a Camila porque acaba de terminar su tesis de grado en la Universidad de los Andes y es, según entiendo, y bueno, no según entiendo, estoy seguro de que es la primera tesis en arqueología afro-colombiana, lo cual nos esperanza mucho de que van a seguir otros y otras tras su rastro. A ver cómo podemos avanzar, qué más podemos hacer en esta dirección. Muchas gracias, Camila.